Abandonó a su marido discapacitado y a su hijo en la tumba de su madre. Después del funeral, se fue con su amante, sin saber que era un multimillonario secreto con una fortuna de 9.000 millones. Lo que hizo a continuación la aplastó por completo. La tierra alrededor de la tumba de su madre aún estaba húmeda cuando su vida se partió en dos. No por un accidente ni un diagnóstico, sino por una sentencia destinada a acabar con él. La lluvia trazó lentas líneas sobre la lápida. Los dolientes susurraban oraciones. El cielo se hundía bajo y pesado. Nathan estaba sentado en su silla de ruedas junto al montículo de tierra fresca, con una mano en el reposabrazos y la otra en el hombro de su hijo, mientras el pequeño Logan aferraba una rosa blanca que temblaba en sus deditos. Jene se inclinó sobre la silla de ruedas, con una voz tan aguda que cortaba el aire silencioso. «He terminado de llevar peso muerto», susurró lo suficientemente alto para que todos los dolientes la oyeran. Luego, le dejó caer un sobremanila en el regazo. Los papeles del divorcio junto a la lápida de la mujer que lo crió. Logan se aferró al brazo de su padre, llorando por la madre que se negaba a mirar atrás. Jene se limitó a ajustarse el vestido, entrelazó los dedos con los de su amante y se alejó de la tumba como si nada sagrado acabara de romperse. Su novio, un gerente de empresa que creía comprender el poder, abrió la puerta del coche con petulante confianza, seguro de que ya había ganado. Nathan no gritó, no suplicó, ni siquiera levantó el sobre de sus rodillas. Simplemente los vio irse, tranquilos, silenciosos, ilegibles. Y algo en ese silencio se sentía más pesado que el dolor mismo. Ninguno de los dolientes sabía la verdad. Ni Jene ni su amante sabían que el peso muerto del que se burlaban era un multimillonario con 9.000 millones de dólares, ni que su futuro pronto dependería por completo de él. Pero, ¿qué clase de hombre es abandonado en la tumba de su madre y aún así se levanta? ¿Qué clase de hombre es llamado peso muerto, y sin embargo, se convierte en el peso que aplasta a quienes lo traicionaron? La lluvia se convirtió en una llovizna cansina mientras los últimos dolientes se alejaban. Sus paraguas se doblaban con el viento mientras el cementerio se instalaba en un silencio frío e inquietante. Nathan permaneció junto al montículo de tierra que contenía a la mujer que luchó por él mucho antes de que nadie supiera su nombre. El aroma a tierra mojada, a flores marchitas y a perfume desvanecido impregnaba el aire, y el suelo bajo su silla de ruedas se sentía irregular, como si incluso la tierra se estremeciera ante lo que acababa de ocurrir. El pequeño Logan se apretó contra él, con la rosa blanca aún en su mano temblorosa, sus pétalos aplastados por la forma en que se aferraba a ella. Durante la escena, su joven mente no pudo comprender. Los sollozos del niño se fundieron con el suave silbido de la lluvia sobre la piedra, y Nathan se inclinó ligeramente hacia él, rozando con los dedos los rizos húmedos del niño con una delicadeza que tenía más fuerza que cualquier voz alzada. Los neumáticos del coche de Jene silbaron contra la grava mojada en la distancia mientras ella y su amante se alejaban del cementerio sin mirar atrás. Su partida dejó una huella en el aire, un vacío con forma de traición, y el silencio que siguió fue como si el cielo mismo contuviera la respiración, esperando a ver si Nathan se derrumbaba. Pero no lo hizo. Permaneció inmóvil, absorbiendo el eco de sus palabras mientras persistían como cristales rotos esparcidos por la superficie de su mente. La brisa cambió, enviando una onda a través de los árboles del cementerio, y las ramas se rozaron con un susurro seco que extrañamente parecía una advertencia. Nathan bajó la mirada hacia el sobremanila que descansaba sobre su regazo, con los bordes suavizados por la lluvia, la tinta comenzando a mancharse donde los dedos de ella se habían clavado. No lo abrió. El sobre no contenía nada que él ya supiera. Contenía sus intenciones, no su corazón, y él había sentido esas intenciones oprimiéndolo mucho antes del funeral. El conductor, que los había transportado a la tumba, rondaba a varios pasos de distancia, sin saber si debía acercarse o fingir que no había presenciado nada. Sus ojos se dirigieron nerviosos hacia el estacionamiento donde el auto de Jene había desaparecido minutos antes, pero no dijo nada. No había palabras lo suficientemente contundentes para encapsular lo que había visto, y aunque las hubiera, Nathan no las necesitaba. Levantó la mirada hacia el horizonte, donde las nubes de lluvia se hundían, pesadas por el peso de los finales,
y sintió una serena claridad comenzar a asentarse en su pecho como un ancla que se hunde en aguas profundas. Logan tiró suavemente de su manga, con voz baja y entrecortada. «Papá, ¿podemos irnos a casa ya?» Natán bajó la cabeza, encontrándose con los ojos abiertos e inseguros del niño, y asintió. Puso una mano sobre los temblorosos ojos de Logan, estabilizándolo antes de guiar la rosa hacia el montículo de tierra. Logan la dejó con una ternura que solo poseen los niños, el tallo doblándose ligeramente por la humedad. Por un momento, el niño se quedó mirando el lugar donde ahora descansaba su abuela, como si esperara que ella aún pudiera alcanzarlo de alguna manera. Cuando Natán finalmente giró su silla de ruedas hacia el sendero, el suelo se le resistía con pequeñas bolsas de barro adheridas a las llantas. El conductor se apresuró a ofrecer ayuda con manos ligeramente temblorosas por el peso emocional de lo que había presenciado. Natán lo permitió, no por debilidad, sino porque algunas cargas eran más fáciles de compartir en silencio. Comenzaron el lento viaje de regreso a la camioneta, las ruedas dejando tenues rastros en la tierra blanda. El cementerio se extendía a su alrededor, hileras de lápidas relucientes por la lluvia, el aire denso con el aroma a pino y granito húmedo. Logan caminaba junto a la silla de ruedas, sus pequeños dedos agarrando el reposabrazos como si temiera que alguien más intentara llevarse a su padre. Una figura estaba de pie bajo un roble lejano, un doliente que se había quedado más tiempo que los demás. Un hombre mayor, vestido con un abrigo color carbón, observaba a Natán con una mirada que no contenía compasión, solo una silenciosa comprensión. Sus ojos se encontraron por un instante, y el hombre asintió sutilmente antes de darse la vuelta. Natán lo reconoció como uno de los amigos de su difunta madre, un hombre que una vez le dijo que las tormentas a veces despejan la vista mejor que la luz del sol. Para cuando Natán llegó a la camioneta, el agua de lluvia goteaba del borde de su chaqueta al suelo con ritmos rítmicos, como un corazón paciente que se niega a flaquear. El conductor abrió la puerta trasera, guiando con cuidado el elevador de sillas de ruedas mientras Logan subía, secándose las mejillas con el dorso de la mano. Los movimientos de Natán eran mesurados y firmes, cada uno de los cuales no delataba la agitación que se arremolinaba en su interior. Se colocó en la plataforma del elevador. El mecanismo ascendía lentamente con un suave sonido que llenaba el espacio silencioso entre padre e hijo. Cuando las puertas se cerraron tras ellos y el cementerio se desvaneció en la distancia, Natán bajó la mirada hacia el sobre que aún tenía en el regazo. El papel temblaba ligeramente por el movimiento de la camioneta, pero sus manos permanecían firmes. Logan se apoyó en él, pequeño y exhausto, ajeno a la tormenta que se agitaba dentro del hombre en quien confiaba más que en nada en el mundo. El mundo creía que un capítulo había terminado en la tumba. Pero Natán comprendió que algo más había comenzado. Algo frío. Algo deliberado. Algo que nadie, ni Jenny, ni su amante, ni una sola persona que presenció la humillación estaba preparada para afrontar. El viaje a casa fue silencioso, salvo por el suave zumbido de los neumáticos y el ritmo apagado de la lluvia golpeando contra las ventanas como un paciente recordatorio de todo lo no dicho en el pequeño espacio de la furgoneta. Logan se había quedado dormido con la cabeza apoyada ligeramente en el brazo de Natán, sus pequeñas respiraciones cálidas contra la tela de la chaqueta de Natán. Las pestañas del chico aún estaban húmedas por las lágrimas, y cada suave exhalación presionaba suavemente contra el dolor en el pecho de Natán, recordándole que el dolor rara vez viaja solo. Cuando llegaron a la casa, el conductor ayudó a guiar la silla de ruedas por la rampa, el ascensor zumbando bajo en el silencioso crepúsculo. Natán susurró un suave gracias, y el hombre asintió antes de retroceder. Sin saber si las palabras podrían calmar el vacío que se había formado en aquella pequeña tarde lluviosa, Natán se dirigió en silla de ruedas hacia la puerta principal. El suave crujido de las bisagras los recibió al entrar en la sala de estar en penumbra, que aún conservaba tenues rastros del perfume de Jenny. Las luces permanecieron apagadas un instante mientras Natán dejaba que el silencio lo envolviera como una segunda piel. Logan se movió débilmente, estirándose en su sueño profundo antes de susurrar: «Papá, llévame». Su voz era frágil, como de cristal fino. Natán lo levantó con cuidado, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos antes de acomodarlo en el sofá.
El niño se acurrucó al instante, aferrándose al cojín como si se anclara a algo seguro. Nathan lo observó un largo rato y luego giró lentamente su silla de ruedas hacia el pasillo que conducía a la habitación en la que rara vez se permitía pensar, su oficina. El único espacio de la casa al que Jenny nunca se atrevía a entrar porque no había espejos de diseño ni luces brillantes, solo estanterías de libros viejos, un escritorio sencillo y un cajón cerrado con llave por el que nunca preguntaba. Prefería algo más ruidoso. Risas de bares en azoteas, vasos relucientes, tintineo de cubiertos y restaurantes llenos de gente que confundía el ruido con importancia. La mano de Nathan se posó un instante en el pomo de la puerta de la oficina antes de empujar. El tenue resplandor del monitor bañó la habitación de luz azul, iluminando los bordes del escritorio y el archivador metálico, cuidadosamente encajado contra la pared. Se movió detrás del escritorio y abrió el cajón que había permanecido cerrado durante semanas, no por miedo, sino por precaución. Dentro había 2 sobres, uno sellado con el escudo de un bufete de abogados de élite, el otro con la letra de un hombre al que Nathan no había visto en casi una década, su tío arreglado. El recuerdo de la reunión de 2 meses atrás se deslizó en su mente con la misma claridad que si el aire se hubiera transformado para reproducirlo ante él. Había sido una tarde extraña, inesperada, cortante y extrañamente silenciosa. Recordó estar sentado frente a 3 abogados, cuyos trajes parecían lo suficientemente caros como para comprar la casa en la que vivía. El mayor, un hombre de cabello plateado con gafas bajas sobre la nariz, había dicho las palabras que cambiaron el mundo entero de Nathan. Tu tío te lo dejó todo, su empresa, su patrimonio, sus propiedades. Eres el único heredero. Nathan recordó el entumecimiento que siguió. Como miró fijamente la mesa, trazando tenues patrones en la madera mientras el hombre repetía la cifra. 9.000 millones de dólares en valor total. Recordó al abogado preguntándole si necesitaba tiempo para procesarlo. Recordó negar con la cabeza. Recordó volver a casa y no contárselo a nadie, ni siquiera a su madre al principio. No porque no confiara en ella, sino porque la verdad se alojó en él como una piedra que no estaba listo para levantar. Y recordó por qué no se lo contó a Jenny. Después del accidente, todo en ella cambió de maneras pequeñas y sutiles. Sus sonrisas se acortaron, su tamaño se engrosó, su tono se afiló, su paciencia se debilitó. Los peores momentos no surgieron de las discusiones, sino del silencio. Ese que lo envolvía cada vez que luchaba por alcanzar algo en un estante alto, o cuando le pedía que moviera una silla, o cuando Logan lloraba en la noche y ella fingía no oírlo. Lo llamó peso muerto más de una vez cuando creía que estaba dormido. Le dijo a su hermana que se sentía encadenada a una vida rota. Le susurró a sus amigos que no había firmado para esto. Así que cuando llegó la herencia, Nathan la ocultó, no para engañarla, sino para protegerse a sí mismo y a su hijo de la posibilidad de que su afecto regresara de golpe solo por los números en el papel. Ahora, en la tenue luz de la oficina, la verdad de esa decisión pesaba sobre sus hombros. La lámpara proyectaba un suave círculo de luz sobre el escritorio mientras Nathan volvía a desplegar los documentos de la herencia. El papel estaba frío bajo sus dedos. Las líneas permanecieron inalteradas, pero su peso se sentía diferente ahora, más pesado, más claro, más nítido. La firma de su tío se encontraba al pie de la página, en negrita y definitiva, como si el hombre supiera exactamente qué clase de vida estaba entregando. Bajo el texto legal se encontraba el nombre que había evitado pronunciar en voz alta durante semanas. Arclight de Mingen Group. Una empresa lo suficientemente poderosa como para mover industrias. Una empresa de la que se hablaba en voz baja en los círculos financieros. Una empresa con la que nunca esperó volver a estar conectado. Los abogados le habían dicho que el imperio era inmenso. Múltiples filiales, cientos de ejecutivos, miles de empleados. Nombres, divisiones y ubicaciones llenaban páginas que no se había molestado en estudiar a fondo. La enfermedad de su madre había consumido su atención. Su matrimonio había agotado las pocas energías que le quedaban. El accidente había transformado su forma de ver el mundo, por lo que los documentos permanecieron doblados. Las empresas, sombras en carpetas. El poder permaneció intacto, no porque le temiera,
sino porque temía en que se convertiría Jenny si alguna vez lo descubría. Nathan cerró la carpeta lentamente, presionando la palma sobre el escudo grabado en la portada. El símbolo sintió frío bajo la piel. Líneas nítidas, bordes tallados, un emblema de autoridad que aún no había pisado. Su silla de ruedas crujió suavemente al reclinarse, dejando que la tranquilidad de la oficina lo envolviera como un manto. Afuera, la lluvia se suavizó hasta convertirse en un suave repiqueteo contra la ventana, con un ritmo constante, casi paciente, como si la noche misma comprendiera que la verdad a veces llegaba a su propio ritmo. Volvió a guardar la carpeta en el cajón cerrado, giró la llave con cuidado y dejó que el eco del clic persistiera en la habitación en penumbra. El mundo aún no sabía en quién se había convertido. Jenny no lo sabía. Su amante no lo sabía. Nadie junto a la tumba tenía la menor idea de que el hombre en la silla albergaba un imperio tras un cajón cerrado. Y Nathan lo prefería así por ahora. Apagó la lámpara, dejando que la habitación quedara en sombras. La tenue silueta del escritorio, las estanterías, el ordenador silencioso, todo se difuminó en la oscuridad mientras susurraba en el silencio. Cuando llegue el momento, lo sabrán. La noche contuvo la respiración mientras él regresaba al pasillo, el suave sonido de los neumáticos en el suelo marcaba el comienzo de una transformación que nadie había visto venir. Entendido. Aquí está la tercera escena. Cinematográfica, emotiva, con un ritmo profesional y fluyendo naturalmente desde la segunda escena. Sin recapitulación, sin resumen, sin saltos, solo pura narración que crea tensión hacia la revelación final sin exponer nada demasiado pronto. La mañana entró lentamente en la casa, extendiendo una luz pálida por el suelo de la sala y suavizando los límites del silencio que se había instalado allí durante la noche. La lluvia había parado un poco antes del amanecer, dejando las ventanas llenas de tenues rastros como recordatorios de las lágrimas. No, una se había atrevido a derramar abiertamente. La respiración de Nathan era regular, pero sus ojos mostraban el agotamiento de un hombre que no había dormido del todo. Sus pensamientos habían estado girando como engranajes mucho antes de que el sol comenzara a ascender. Logan entró en la sala con sus pequeños calcetines, frotándose los ojos con los puños aún calientes por el sueño. Se subió silenciosamente al regazo de Nathan sin decir palabra, acurrucándose en el espacio familiar entre su pecho y el reposabrazos de la silla de ruedas. Nathan lo rodeó con un brazo y sintió el latido del pequeño corazón del niño presionarlo con una frágil insistencia que tranquilizó algo en su interior mucho más eficazmente que el descanso. Permanecieron así un largo rato, padre e hijo, anclados juntos en un duelo silencioso que parecía indescriptible. Logan finalmente levantó la cabeza, con voz suave e inestable. «Papá, ¿viene mamá a casa hoy?» A Nathan se le hizo un nudo en la garganta. La pregunta lo golpeó con más fuerza que la lluvia en su cabeza grave. Apartó un rizo de la frente del niño, eligiendo su respuesta con lentitud. «Nadie, amigo», murmuró con voz suave. «Pero estoy aquí. No me voy a ninguna parte». Logan asimiló las palabras en silencio y luego volvió a hundir la cara en la camisa de Nathan. Los niños a menudo entendían el dolor mucho más profundamente de lo que los adultos creían. Simplemente no siempre sabían cómo nombrarlo. El día transcurrió con tranquilidad. Desayuno, una ducha caliente para Logan, la visita del asistente de fisioterapia, quien ajustó la posición de la silla de Nathan y revisó los soportes de sus piernas. Las rutinas habituales intentaban llenar los vacíos emocionales que quedaban. Pero la casa seguía sintiéndose diferente, como si algo afilado la hubiera atravesado y hubiera reorganizado el aire. Cuando Logan finalmente se dispuso a echarse una siesta, Nathan regresó a la oficina. Las ruedas de su silla susurraban contra el suelo del pasillo. Esta vez se detuvo frente a la puerta y exhaló lentamente, sintiendo un cambio en su interior. No era ira, ni venganza, sino claridad, de esas que se afianzaban con cada hora que pasaba desde la tumba. Entró en la oficina y volvió a encender el ordenador. La pantalla estaba llena de documentos. Los números desfilaban por las columnas digitales y las notificaciones de correo electrónico parpadeaban como pequeñas señales esperando una dirección. Nada de aquello le resultaba abrumador. Nada le parecía fuera de lugar.
Por primera vez desde que los abogados de su tío lo llamaron, el peso del imperio no se sentía como una carga que tuviera que posponer. Se sentía como una responsabilidad que finalmente lo reclamaba. Una nueva alerta de correo electrónico apareció en la esquina del monitor, marcada como confidencial. Hizo clic. Era del enlace ejecutivo de Arclight de Mingen, informándole de que la transición de propiedad, suspendida a petición suya debido a la enfermedad de su madre, requería su firma en un último conjunto de documentos. El tono era formal, pero con un matiz de respeto, reservado solo para alguien con una inmensa autoridad. Ofrecieron enviar los formularios electrónicamente o concertar una firma privada en la oficina central. Natán se recostó ligeramente, asimilando la realidad de aquella invitación. La sede central, el corazón de un imperio, un lugar al que el amante de Yene entraba a diario sin saber bajo qué sombra servía realmente. Cerró el mensaje, pero no lo borró. En cambio, abrió la carpeta que contenía las cartas de su tío, mensajes enviados antes de que falleciera, mensajes que Natán no había estado listo para leer con profundidad hasta ahora. La letra de su tío era nítida, precisa, casi severa, pero las palabras transmitían una extraña suavidad bajo la exactitud. Una línea destacaba: la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la mano que se mantiene firme mientras el resto del mundo se desmorona. Natán la leyó 2 veces, dejando que la verdad lo envolviera como una armadura. Llamaron suavemente a la puerta. Natán se dirigió hacia ella, miró a través del cristal y vio al mismo conductor del funeral de pie en el porche, con el sombrero en la mano y una postura cautelosa, como si no supiera si el consuelo era bienvenido o intrusivo. Natán abrió la puerta. «Señor», comenzó el hombre en voz baja e insegura. «Solo quería ver cómo están usted y su hijo. Nadie merece lo que pasó junto a esa tumba». Natán lo estudió. La sinceridad en su rostro era tan clara como la luz grisácea que lo cubría. «Vi cómo te sentaste allí», continuó el conductor, con un nudo en la garganta. «La mayoría de los hombres se habrían derrumbado. Tú no». Natán exhaló lentamente. Desmoronarse no ayuda a Logan. El conductor asintió, moviéndose torpemente antes de volver a hablar. «Si necesitas algo, lo que sea, cargar la compra, recoger medicinas, cuidar al niño mientras descansas, vivo cerca. Solo toca o llama. No tienes que fingir que estás solo en esto». Por primera vez desde el funeral, algo cálido brilló levemente en el pecho de Natán. Quizás la amabilidad aún existía en los rincones más tranquilos del mundo. «Gracias», dijo en voz baja. El conductor sonrió, aliviado. «De acuerdo. Volveré mañana. No es por molestarte, solo para asegurarme de que ambos están bien». Natán asintió, y el hombre regresó a la luz que se desvanecía, dejando un silencio más apacible a su paso. Dentro, Logan dormía acurrucado en el sofá, con el pequeño puño bajo la barbilla. Natán se acercó más, apartando un mechón de pelo de la frente de su hijo. Logan se movió, parpadeando lentamente antes de susurrar: «Papá, no dejes que mami me lleve». Las palabras impactaron a Natán más que cualquier insulto que Yene le hubiera lanzado. Se inclinó más cerca, dándole un beso firme en la sien. «No lo hará», susurró. «Te prometo que no lo hará». Mientras Logan volvía a dormirse, Natán se sentó a su lado en la penumbra del salón. La casa se sentía diferente ahora, todavía magullada, todavía dolorida, pero llena de una nueva determinación. El sobremanila que Yene le había dejado en el regazo seguía sin abrir sobre la mesa de centro. Pero Natán ya no necesitaba leer las palabras que contenía. Ya conocía el camino que lo esperaba. Él. Y Natán entraría en esa sala no como el hombre del que Yene se burlaba, sino como el padre que se negaba a permitir que nadie volviera a separar a su hijo. Un mes después, el pasillo del juzgado resonaba con el murmullo de la gente que esperaba sus casos. Pero Yene caminaba como si se dirigiera a un brunch en lugar de a una audiencia de divorcio. Sus tacones resonaban rítmicamente, su sonrisa suave, pero inconfundiblemente satisfecha. Llevaba una blusa color crema entallada y un perfume nuevo, de esos que se compran para marcar un nuevo comienzo, no para lamentar un final. Natán entró momentos después,
mientras el conductor guiaba su silla de ruedas hacia adelante con mano firme. Logan caminaba a su lado en silencio, sujetando la manga de su padre como si el edificio mismo se sintiera demasiado grande, demasiado frío. Jenny apenas los miró. Sus ojos se desviaron una vez hacia el chico, desinteresados, indiferentes, antes de volver a su teléfono, escribiendo un mensaje con una leve sonrisa tirando de sus labios. Probablemente le estaba enviando un mensaje a su amante, pensó el conductor, pero se guardó la observación para sí mismo. Dentro de la sala, el aire se sentía diferente, más formal, más definitivo. La jueza, una mujer con gafas plateadas y expresión cansada pero justa, revisó los documentos sin dramatismo. Caso Cole contra Cole, solicitud de disolución del matrimonio, leyó. Su mirada se desvió del expediente a Jenny. Señora Cole, solicita el divorcio sin derecho a propiedad ni compensación económica. ¿Es correcto? Jenny asintió alegremente. Sí, su señoría. Solo quiero la disolución del matrimonio. La jueza parpadeó una vez, notando claramente la inusual calma, y luego se volvió hacia Nathan. Señor Cole, solicita la custodia total de su hijo menor, Logan Cole. Nathan apoyó una mano en el hombro de Logan. Sí, su señoría. La jueza desvió su atención. Señora Cole, ¿impugna la custodia? Jenny no dudó ni un instante. No, no quiero la custodia. Logan está mejor con su padre. Logan la miró brevemente, escrutando su rostro, quizás esperando un destello de amor o arrepentimiento. No lo hubo. Ya estaba pensando en su nueva vida. La jueza cerró el expediente con suavidad, como sorprendida por la simplicidad. Bueno, dijo, ajustándose las gafas. Esto es sencillo. Miró a Logan con amabilidad, luego a Nathan con un respeto silencioso, luego a Jenny con algo indescifrable, quizás confusión ante una madre tan ansiosa por irse. En cuanto a la custodia, el juez anunció, se concede la custodia legal y física completa del menor, Logan Cole, al padre, el señor Nathan Cole. Nathan asintió una vez, aceptando la decisión con serena dignidad. Jenny sonrió. De hecho, sonrió como si se hubiera quitado un peso de encima. Y en cuanto al matrimonio, el juez continuó, se concede la solicitud de disolución. Las partes quedan divorciadas. El gavel golpeó una vez, con fuerza. Jenny exhaló, con el alivio inundando su rostro, recogió su bolso, se miró el lápiz labial en un pequeño espejo y se levantó de su asiento con el aire animado de quien termina una pequeña molestia. En su mente, estaba entrando en una nueva vida. Desayunos de hotel, salones en azoteas, risas nocturnas con su amante. Sin un hijo que criar, sin un marido en silla de ruedas, sin responsabilidades que la agobiaran. La libertad le olía dulcemente. En la puerta, se giró el tiempo justo para ofrecerle a Nathan un gesto cortés, casi alegre. Espero que a ambos les vaya bien, dijo con ligereza. Nathan la observó por un breve instante, tranquilo, indescifrable. Su indiferencia era la última confirmación que necesitaba. Nunca se había ido por presión. Se fue porque quería. El teléfono de Jenny vibró. Su sonrisa regresó al instante. Salió al pasillo con paso alegre, ya respondiendo el mensaje. No miró atrás para ver la carita de Logan observándola irse. Esta vez sin lágrimas, solo aceptación. El conductor le puso una mano en el hombro a Nathan. Vámonos a casa, señor, dijo en voz baja. Nathan negó con la cabeza. No, respondió. Tengo que ir a otro sitio. Arklicht de Mingen. El conductor lo entendió al instante. No hizo falta pronunciar el nombre. La empresa que construyó su tío. El imperio ahora en sus manos. La misma empresa donde los amantes de Jenny se pavoneaban por los pasillos, creyéndose importantes. Nathan giró hacia la salida, con Logan a su lado, su pequeña mano envolviendo su coche de juguete como si estuviera listo para el siguiente capítulo. Afuera, el sol se abría paso entre las nubes por primera vez en días. No hacía calor, solo estaba despejado, como si el mundo mismo estuviera pasando página. El conductor abrió la puerta del coche. ¿Abajo?, preguntó. La mirada de Nathan era firme. Abajo.
Mientras el coche se alejaba del juzgado, Jenny estaba en los escalones riendo por teléfono, felizmente inconsciente de que la libertad que celebraba estaba a punto de chocar con una verdad que destrozaría la vida hacia la que creía correr. El trabajo de su amante, el futuro de su amante, la confianza de su amante, todo estaba dentro del edificio hacia el que Natán se dirigía. Y el hombre al que abandonó en el cementerio iba camino de reclamar lo que era suyo. El distrito financiero bullía con la energía de un día laborable, los trajes se movían con determinación, las puertas giraban a un ritmo incesante, los taxis tocaban la bocina en las esquinas. Pero frente a la sede de Arquite de Mingen, algo inusual estaba sucediendo. Algo que ningún empleado ni transeúnte había visto antes. Una fila de autos negros, vehículos ejecutivos, esperaba en la acera. Hombres y mujeres con trajes impecables estaban de pie junto a ellos. Insignias doradas brillaban en sus solapas, identificándolos como miembros de la Junta. Junto a ellos, 5 abogados con abrigos negros a medida sostenían gruesas carpetas de cuero. No esperaban a presidentes. No esperaban a funcionarios del gobierno. Esperaban a un hombre que nadie fuera de su círculo íntimo había visto jamás. Natán Cole. El conductor aparcó a poca distancia para no llamar la atención. Natán permaneció inmóvil un momento, con Logan encaramado en su regazo, con los ojos abiertos, curioso, completamente ajeno a cómo la historia estaba a punto de cambiar a su alrededor. El conductor se acercó. «Señor, hemos llegado». Natán asintió una vez. No necesitaba salir con grandeza. Poder. No necesitaba ruido. Mientras la silla de ruedas rodaba hacia el edificio, Logan, agarrado con fuerza a la camisa de su padre, la Junta lo notó y ocurrió lo imposible. El presidente de la Junta, un hombre mayor de cabello gris acero, dio un paso al frente e hizo una reverencia profunda, respetuosa y formal. «Señor Cole», dijo con voz firme pero con admiración. «Bienvenido. Los estábamos esperando». Los demás directores lo siguieron, haciendo una reverencia por turno. Una silenciosa ola recorrió la acera. Los peatones redujeron la velocidad. Los empleados que caminaban hacia la entrada se quedaron paralizados, confundidos. Los guardias de seguridad enderezaron la postura, con los ojos muy abiertos. Una silla de ruedas, un niño, una camisa modesta y una chaqueta sencilla. Sin embargo, todo el poder del edificio se inclinaba ante él. La abogada principal dio un paso al frente, levantando un documento sellado con el escudo familiar del difunto tío de Natán. «Señor», dijo, «estas son las autorizaciones de herencia y los documentos de propiedad finales, firmados, notariados y solo a la espera de su confirmación». Natán aceptó la carpeta y la apoyó en su regazo. Logan miró a los hombres y mujeres de traje, susurrando, «Papá, ¿por qué hacen una reverencia?» Natán bajó la voz. «Nos están saludando, Logan». No dijo, «a mí», dijo «a nosotros». El niño apoyó la cabeza en el hombro de Natán, sintiendo el latido constante de un hombre que se adentra en el destino. Un suave murmullo recorrió él. Multitud. Curiosidad, asombro, susurros sobre quién era y por qué estaban los miembros de la Junta afuera. Entonces, las puertas principales se abrieron de nuevo y Travis Hall salió pavoneándose. Salió con la falsa confianza de quien cree que el mundo se le dobla. Tenía el teléfono en la mano, los ojos pegados a un mensaje que estaba escribiendo, probablemente para Jenny, probablemente con aire de suficiencia. Al principio no notó nada. Ni los autos negros, ni la Junta, ni los abogados, ni la atmósfera cargada de tensión. Pero entonces levantó la vista. Se quedó paralizado. Todo el color desapareció de su rostro. ¿Qué? Sus ojos rebotaban entre la Junta, los abogados, el respeto arrodillado y Natán. El Natán al que llamaba peso muerto. El Natán del que se burlaba. El Natán al que le robó la esposa. Parpadeó rápidamente. «Natán», susurró. «¿Por qué están? ¿Por qué están?» El presidente de la Junta se giró bruscamente. «Señor Hall», dijo con voz fría y cortante. «Llega tarde a su evaluación de desempeño». Travis tragó saliva. No sabía que la Junta,
No se suponía que lo supiera. El director lo interrumpió. Esto no es solo una reseña de tu actuación. Es una reseña de tu carácter. Travis sintió una opresión invisible en el pecho. Dio un paso hacia la acera, mirando a Nathan, con el odio y la confusión mezclados con pánico. Esto es ridículo. ¿Por qué está aquí? No pertenece. No terminarás esa frase. El presidente espetó con un tono tan potente que silenciaría una sala de juntas. Travis dejó de respirar. El abogado principal se giró hacia Nathan. Señor Cole, pasamos adentro para formalizar su plena propiedad. La mirada de Travis volvió a Nathan. Ah, ¿propiedad? ¿Qué propiedad? Nathan no lo es. Nathan abrió la carpeta de cuero que tenía en el regazo. Los documentos de la herencia se veían bajo el sol. Todas las firmas presentes. Todos los sellos autenticados. Todas las transferencias aprobadas. Arclight de Mingen. Cada sucursal, cada subsidiaria, cada ejecutivo pertenecía al hombre en silla de ruedas. El hombre del que Travis se había burlado. El hombre que creía inferior a él. El hombre que creía impotente. Espere, dijo Travis con voz áspera, tambaleándose hacia adelante. Esto no es real, Nathan. Nathan, por favor diles que esto es algún tipo de confusión. Tú no lo eres. Nathan lo miró finalmente, una mirada tranquila y firme. Ni enojado, ni triunfante. Acababa de terminar. Nunca preguntaste quién era yo, dijo Nathan suavemente. Solo decidiste quién creías que debía ser. Travis negó con la cabeza violentamente, mirando a los ejecutivos en busca de apoyo. No vino ninguno. La directora de Recursos Humanos dio un paso al frente, su expresión gélida. Señor Hall, dijo, con base en la auditoría interna que realizamos, está suspendido con efecto inmediato en espera de despido. Travis se tambaleó. Mandato terminado. ¿Por qué? Por incompetencia, respondió. Por acoso, por malversación de fondos de la empresa, por violar la conducta de la empresa. Y miró directamente a Nathan. Por grave falta de respeto a la familia del propietario principal. 2 guardias de seguridad se colocaron detrás de Travis. Él retrocedió, jadeando. Espera. Esto es por Jenny. ¿No? ¿Por qué paramos? El presidente espetó. La palabra crujió el aire como un látigo. Travis se quedó en silencio. El presidente se giró hacia Nathan. Señor, ¿procedemos? Nathan asintió una vez. Sáquenlo del recinto. Los guardias agarraron a Travis por los brazos. No, Nathan, escuchen. Escuchen, por favor, Jenny y yo. Nathan no giró la cabeza. Simplemente comenzó a rodar hacia la entrada. Logan lo sujetaba, la tabla los rodeaba como una procesión real, entrando en su palacio. Travis gritó tras ellos, pero las puertas giratorias se cerraron detrás de Nathan, tragándose el resto de la frase como una tumba que se traga la luz. Dentro del vestíbulo, los empleados susurraban frenéticamente, mirando como el hombre al que habían ignorado momentos antes ahora dominaba todo el piso superior. Nathan levantó a Logan y lo sentó en su regazo. Las puertas del ascensor se abrieron. Una nueva vida esperaba arriba. Abajo, en la calle, Travis fue arrojado fuera del edificio del que una vez se jactó, desplomándose en el pavimento al darse cuenta de que había destruido toda su vida. A cambio de nada. Y Jenny, que creía haber ascendido, estaba en su apartamento vistiéndose para una cita con un hombre que ya no tenía trabajo, futuro ni dignidad que ofrecerle. No sabía que todo su mundo se había derrumbado. Las puertas del ascensor se cerraron tras Nathan con un suave tintineo. Travis cerró la puerta del apartamento de un portazo, con el pecho agitado y el pelo pegado a la frente. Jenny se sentó en el sofá pintándose las uñas, tarareando una canción de amor. No levantó la vista hasta que oyó el crujido en su respiración. ¿Qué te pasa? Rió. Pareces haber visto un fantasma. No respondió. Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Jenny, hemos terminado. Se quedó paralizada. ¿Terminar con qué? Mi trabajo, mi futuro, todo.
Le temblaba la voz. Nathan, él es el dueño de la empresa. Jenny parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando? Travis levantó la vista con los ojos desorbitados. Ya me has oído. Nathan, tu exmarido en silla de ruedas es el dueño de Arquite de Mingen. La junta directiva le hizo una reverencia. Los abogados lo esperaban. Me escoltaron fuera como si fuera basura. Jenny se quedó sin aliento. Es suyo, susurró. Todo, espetó Travis. Entró como un rey y lo trataron como tal. Estoy acabada, Jenny. Despedida, en la lista negra. Ni siquiera me miró. El frasco de esmalte de uñas se le resbaló de las manos y rodó por el suelo. Sintió una opresión en el pecho. El corazón le latía con fuerza. De repente, su libertad se sintió como una trampa que se cerraba de golpe. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Probablemente en su oficina, murmuró Travis. Donde él pertenece y donde nosotros nunca perteneceremos. Jenny se levantó del sofá tan rápido que la silla se tambaleó. Corrió al dormitorio, sacando su mejor vestido, el que usaba para impresionar a hombres ricos en salones de lujo. Se lo puso con manos temblorosas, se volvió a aplicar el lápiz labial, se perfumó hasta que el aire se llenó de desesperación. Jenny, ¿qué haces?, preguntó Travis. Ella lo ignoró, agarrando su bolso. Él me amó una vez, susurró. ¿Puedo arreglar esto? No esperó su respuesta. Cerró la puerta de golpe y salió corriendo. En Arclight de Mingen, la recepcionista se sobresaltó cuando Jenny irrumpió por las puertas, sin aliento, despeinada, frenética. Necesito ver a Nathan, jadeó. La recepcionista apretó los labios. El señor Cole está en la suite ejecutiva. No hay visitas, pero Jenny ya corría hacia el ascensor privado. Seguridad la siguió, pero las puertas se cerraron justo a tiempo. Cuando el ascensor se abrió, encontró a Nathan cerca de la ventana. Logan dibujaba en una mesita junto a él. El horizonte enmarcaba a Nathan como una corona de luz. Nathan, suspiró, dando un paso adelante. Por favor, tenemos que hablar. Nathan giró ligeramente su silla de ruedas, con los ojos tranquilos. No queda nada que discutir. Se dejó caer de rodillas, agarrando su mano. Por favor, cometí errores. No lo sabía. No lo entendía. Dame una oportunidad más por el bien de Logan. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedo no, dijo Nathan en voz baja. Las palabras la atravesaron. Sollozó con más fuerza. Nathan, por favor no hagas esto. Soy tu esposa. Te divorciaste de mí, la corrigió en voz baja. En la tumba de mi madre. A Jenny se le quebró la respiración. Nathan, por favor. Te lo ruego. Logan levantó la vista, con los ojos muy abiertos, asustado. Nathan apartó suavemente su mano de la de ella. Ponte de pie, Jenny. No lo hizo. Gritó. Un sonido crudo y roto. En el momento en que se dio cuenta de que la puerta a la vida que quería se había ido para siempre. Nathan se dio la vuelta. Logan se subió a su regazo. El personal de seguridad la escoltó fuera. Sus gritos resonaron por el pasillo mucho después de que el ascensor se cerrara. Espectadores, ¿creen que Jenny merece una segunda oportunidad? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse para ver más historias interesantes y realistas.